Bueno, pues buenas tardes, noches a todos los seguidores. Y bueno, hoy nos encontramos en el segundo capítulo, la segunda entrega de Descifrando el Arte. Como bien sabéis, la semana pasada pues estuvimos analizando el crucificado, los distintos tipos de crucificados, cada periodo. Y hoy pues vamos a analizar un poco la infancia de Cristo, las visiones que tuvo, esas premoniciones de lo que le acontecía. Un poco vamos a ver la iconografía de la época, ¿no? Vamos también a analizar esas pinturas y esas esculturas que se iban realizando. Y bueno, para ello tenemos que apoyarnos un poco en los evangelios apócrifos, que bueno, apócrifo pues es una palabra que tiene su origen en el griego y que significa cosa escondida o cosa oculta. Y bueno, en el mundo cristiano tiene un triple significado. En primer lugar, como hemos dicho, tiene el mismo significado que en Grecia, pero se refiere a un libro de autor desconocido. En el segundo, pues presenta temas analógicos a los libros de revelación, como revelación divina, como pueden ser los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Bueno, y el tercer significado, pues, son los libros que pretenden arrojarse a la misma autoridad que estos libros antes que hemos mencionado, ¿no? Tenemos que decir de que los evangelios apócrifos, a pesar de no ser escritos oficiales, no están reconocidos por la Iglesia, pues aportan una gran cantidad de información contemplando pues detalles que no vienen en los textos oficiales y que han pasado a la historia pues, por el camino de la tradición. Por ejemplo, en este caso, la mayoría de los pasajes de la infancia de Cristo pues son sacados o provienen de los evangelios apócrifos, ya que en los evangelios apenas se dice nada de ello, de la vida de Jesucristo. Si nos remontamos a los apócrifos de la infancia, como vemos, pues son 4 las obras de este ciclo, ¿no? El Evangelio de la infancia del Pseudo Tomás, el Evangelio árabe de la infancia y el Evangelio armenio también, y el de la historia de San José, de José el Carpintero, ¿no? En estos episodios pues se dibuja un carácter, como vemos en estas pinturas, pues a Cristo, a Jesús, pues se plasma con un carácter no siempre atrayente, como vamos a ver en periodos posteriores, como puede ser Renacimiento, Barroco, sino que aparece más bien como un niño caprichoso, en ocasiones vengativo, y que hace alarde de su potencia divina, ¿no? Más bien para castigar que para curar. Aquí vemos como en esta imagen mira por encima del hombro. Resulta difícil, pues, cómo aquellos primitivos cristianos, ¿no? Podían complacerse contemplando tales relatos de Jesús, ¿no? Sin embargo, pues ejercieron gran influencia y tenían muchísima difusión. El Evangelio de Pseudo Tomás, esta imagen pertenece a este Evangelio, pues consta de 19 capítulos en los que se narran los milagros que Jesús, desde los 5 hasta los 12 años, pues realizó, finalizando el escrito, pues como ya bien sabemos que aparece en los evangelios, cuando el niño se pierde en el templo. Tenemos que decir que en los evangelios apócrifos no solo se habla de Cristo, sino que también recoge la natividad de la Virgen,
recoge, como estamos viendo, los apócrifos de la infancia, que se centran entre los 5 y los 12 años, los de la pasión y resurrección y los apócrifos asuncionistas serían los últimos. Cada uno de ellos pues consta de varios libros de varios autores. Tenemos también la historia de José el Carpintero, ¿no? Existen dos versiones, una árabe que durante mucho tiempo se pensó que era la original, y otra el lenguaje copto, de la que se demostró que procedía del árabe. Ambas versiones pues proceden a su vez de una anterior, en griega, y que, bueno, el texto original pues bien puede remontarse en torno al siglo IV, V. No se sabe muy bien, pero se centra entre esos dos siglos. Y bueno, la forma literaria de la presentación parece dar al apócrifo, ¿no?, el carácter de la lectura litúrgica, lecturas más bien litúrgicas que en los monasterios coptos pues se realizaban con motivo de la festividad de San José, que de hecho pues consta que fueron los cristianos de Egipto los primeros en celebrar estas fiestas. Los primeros capítulos pues está influenciado por los apócrifos de la Natividad, mientras que el núcleo central pues gira alrededor de la enfermedad y muerte de San José, como vemos en esta vidriera. Presenta una gran importancia no solo en la Edad Media, sino también con posterioridad en el Barroco, puesto que nos habla de los funerales de San José. Como vemos aquí, San José se encuentra tumbado, ¿no?, tendido en una cama. Y esto se debe porque Cristo también aparece como sacerdote, ya que fue la única persona a la que Cristo pues ungió en vida, convirtiéndose de esta forma pues el patrón de las cofradías de la Buena Muerte. Tenemos también ya que irnos a un poco anterior a la muerte, ¿no?, cuando vamos a ir viendo aspectos de la vida doméstica, ¿no? Se plasman relatos o vivencias que podía ocurrir en la Edad Media, ¿no?, la vida corriente, la vida cotidiana de Cristo. Y comienzan los artistas a hacer una serie de escenas que van a recoger la sociología de la época a través de la Sagrada Familia, y por la que serían unas ventanas, ¿no?, por las que veremos, por ejemplo, cómo enseñaban, los métodos que tenían para enseñar a los niños de la Edad Media, el empleo de una especie de tacatá, este aparato que tienen los niños para aprender a andar, pues también lo tenían en la Edad Media y se plasman en estos tipos de pinturas. Y bueno, así conoceremos estos elementos, los tipos de herramientas, los bancos de trabajo que tenían. Y así podremos conocer los elementos que se utilizaban en esta época. Dos textos pues van a ser los más importantes, ¿no?, para este análisis. Uno sería la vida, excelencia y muerte del glorioso patriarca y esposo de Nuestra Señora, San José. Y que bueno, siempre encontraremos la referencia de la Virgen, que ahora en Roma sería Minerva, pero que en Grecia se representaría como una Atenea Parteno, ¿no?, una Atenea, una victoria con ciertos atributos que la caracterizan, como puede ser la lanza, el escudo, un yelmo, ¿no?, una armadura, o caso de la Atenea Parceno que realizó Fidea, pues tenía una Atenea Nike en la mano, una victoria alada. Y bueno, por otra parte aparecerá todo un conjunto de ángeles que ayudan a San José, ¿no?, como podemos ver en esta imagen. Aquí hay dos ángeles que están con la sierra, otro con el martillo, con el cepillo de desbaste. Y bueno, el otro de los textos a los que recurriríamos sería el Sumario de las Excelencias del glorioso San José, publicado en Roma,
y será este, bueno, el promotor de la fundación de las cofradías de los carpinteros de Roma. Tenemos que decir que hoy en día las cofradías pues la entendemos como una hermandad de penitencia. Tenemos también que explicar que en la época de barroco, renacimiento, la época de oro, pues las cofradías se referían a estos gremios donde se aprendían los oficios, ¿no? Y todos los gremios pues van a tener su patrón y su protector, ¿no? Por tanto, pues el de los carpinteros piden en este libro que hemos mencionado, pues que aparezca como recogido como San José, como patrón de la artesanía por excelencia y el trabajo manual. Bajo una interesante iconografía vemos aquí que se presenta trabajando, tenemos un gran análisis de la vivienda, ¿no? Caso de almacén y demás. Y ya observamos una obra en la que San José aparece con, también podemos encontrarlo con una vara florecida sobre la mano derecha. Aquí pues el autor en esta pintura, Rivera, representa a San José un tanto mayor, con el niño Jesús. Ya la luz no vendrá de fuera del cuadro, sino que aparecerá desde dentro, procedente de esta vela que tiene el niño, y captando así la atención, ¿no? Y bueno, esta representación ya de más mayor o más joven depende de Santa Teresa, en la que ve a San José joven, con 30, 33 años, y es por tanto que podemos decir que esta obra es posterior a 19, ¿no? Ya que antes, bueno, pues se representaba como un anciano, casi se ridiculizaba, formando parte de estos personajes secundarios en un lugar apartado. Y será a partir de ahora cuando se reivindique, primero por Santa Teresa y después por la Iglesia. Y en esta obra de Rivera, pues observamos como la luz que está dentro del cuadro tenebrista, pues San José sigue apareciendo como un anciano. Ya en esta pintura de Murillo vemos como San José no pasa a ser un anciano como la anterior, sino que pasa a tener sobre esos 30, 33 años. Ya la figura de San José no es una figura de un hombre trabajando ahí en un plano secundario, sino que más bien ya pasa a jugar con el niño. La Virgen, de hecho, tiene un ovillo de hilo en la mano mientras está aquí hilando. Y como vemos, pues esta pintura podría tratarse de una recreación o una captación de una escena de vida cotidiana, ¿no? Del siglo XVIII. Ya hasta los ropajes se van copiando de esta época. Vemos como el niño aparece jugando con un pajarillo que tiene en la mano, un perro, cosa que antes era impensable, pero esto se debe por la epidemia también de peste que estaba sufriendo, en este caso, al ser la pintura de Murillo, Sevilla. Hace que esta pintura sea una pintura de cercanía para ese sevillano, ¿no? Que había perdido la fe, había dejado de creer, pues al notar esta escena tan cercana, pues poco a poco fueron recuperando esta fe, ¿no? Bueno, también es conveniente pues destacar el papel que adopta San José en la representación. Como hemos dicho, antes estaba trabajando, ahora ya las herramientas quedan en un segundo plano, y surgiendo además así ya la figura de San José con el niño, o San José itinerante, como nos referiremos o llamaremos a este tipo de imagen. Imagen en la que San José lleva al niño de la mano. Esta imagen concretamente es de Martínez Montañés, se encuentra en el convento de las Carmelitas,
Y bueno, tema que será muy repetido por los escultores y pintores hasta que veamos ya el otro tipo de imagen, San José con el niño en brazos, imagen por cierto de la Jordana, causando así pues bueno, más cercanía, más ese amor hacia el niño. Pasaremos también a tocar el tema de las premoniciones. Vemos en esta temática unos pasajes, ¿no?, en los que el niño empieza a jugar y estando en ello pues construye una cruz, una corona de espinas y bueno, observándose así la premonición de su muerte y su pasión. Además, habrá algunos que lleguen más allá, por lo que el pequeño, ¿no?, el pequeño niño con la corona se pincha, sangra, caso de esta imagen. Dibujándose pues en el lienzo un hilo de sangre que se derrama recordando su pasión y cómo Cristo, pues como dijimos en el crucificado, debía de dar a la humanidad hasta la última gota de sangre. Así lo pinta Zurbarán en esta imagen, ¿no? Y bueno, la Virgen lo mira con gestos tristes, ¿no?, y doloridos. La Virgen, de eso, si buscáis esta pintura en internet que tenga calidad, ¿no?, pues la Virgen en la mejilla le corre una lágrima. Vemos como mira al niño que en la rodilla tiene una corona con la cual se ha pinchado. Aquí tiene una rama de espino. Encontramos también en este cuadro una gran simbología, ¿no?, referente también con la pasión de Cristo. Vemos que al lado del niño se encuentra una palangana, referencia de esa palangana en la que Poncio Pilato pues se lavará las manos. Vemos también como la luz procede de una de las esquinas, una luz más bien celestial, ¿no?, porque vemos como detrás de esas cortinas aparecen unos angelitos no muy nítidos, pero aparecen esos angelitos ahí escondidos observando la escena. Vemos también como la Virgen está acompañada de las azucenas, ¿no?, características de la Virgen, de la virginidad, de la pureza, y por dos palomas, símbolo de lo celestial, de la espiritualidad, la paz, bueno, el Espíritu Santo. Vemos también representaciones como la que tenemos aquí, este grabado, el niño Jesús jugando con una cruz, abrazándola. Y bueno, pasaremos también a un punto más macabro, por llamarlo de alguna forma, con la representación de el niño nazareno. Si es verdad de que el niño hay muchas formas de representarlo, quien no tiene un niño Jesús en su casa, pero aquí encontramos otro tipo de iconografía que podremos encontrar al niño cargando con la cruz como un nazareno, y de hecho hasta tiene su corona de espinas en la cabeza, la bola del mundo bajo sus pies y vestido como un nazareno. Y bueno, en relación a esta escultura tenemos también esta pintura. El niño, como vemos, descansa, pero descansa sobre una cruz. Está dormido sobre una cruz y sobre su mano pues posee una calavera. Esto hace mayor alusión a la muerte, ¿no?, y a la resurrección, como contamos en la historia de la calavera de Adán, ¿no?, que es de la que creció esa semilla. Y bueno, esto va a dar un juego increíble pues a la obra, ¿no? Resulta bella y a la vez pues tiene ese morbo que hace que guste, ¿no? Será representado tanto en escultura como en pintura. El niño duerme sobre la calavera, a veces la tiene como en esta pintura en la mano. Y bueno, tenemos que remontarnos también a la antigua Grecia, ¿no? Ese mito clásico de Eros y Tanato, ¿no? La vida y el deseo inconsciente de la muerte. El Eros, la vida, el Tanato, pues la muerte. Y se encuentra también con esto las tipologías de la cuna y las camas del siglo XIX. Se representarán en este tipo de pintura. Sin embargo, pues como vemos, y bueno, de hecho en los directos de los miércoles lo vemos, el tema del niño Jesús, podemos llamarlo a seca, pues sería la gran devoción, ¿no? Pues es la devoción doméstica por excelencia. Como he dicho, ¿quién no tiene un niño Jesús en su casa? Sea de escayola, sea de madera,
en lo alto de la cama y que, bueno, en la antigüedad también solían tenerlo la gente en las viviendas y lo tenían porque se encomendaban los 9 meses de gestación, se encomendaban a ese niño. Época, bueno, la mortalidad por las complicaciones en el embarazo, los partos, las epidemias que sufrían, pues la mortalidad era muy alta y este era el motivo fundamental de que se hace de que se tengan estos tipos de niños en las casas. De hecho, dentro de la dote de las monjas había casi siempre un niño Jesús, el niño que llevaba los que andaban pidiendo por las calles y que los cuales iban vestidos con ciertos tipos de ropa y pidiendo limosna. Observamos estos ejemplos, ¿no? Como sería el de Jerónimo Hernández, que se encuentra en la Magdalena, en la iglesia de la Magdalena. Tendremos también el de Martínez Montañés, uno de los más conocidos. Se encuentra en la iglesia del Sagrario. Y este, pues, de Francisco Dionisio de Rivas. Sí os aconsejo de que se quedéis en mente con el de Jerónimo Hernández y el de Martínez Montañés, porque pronto lo veremos en alguna de las otras entregas que tengamos. Son dos niños que marcan tendencia en ciertas épocas. Primero el de Jerónimo Hernández, del cual Martínez Montañés pues obtiene esa influencia, esa gracia, ¿no? Para realizar, pues, como es conocido, el niño Montañés. Y bueno, niño lo vamos a ver representado de muchísimas formas, ¿no? Incluso ya no solo nos quedamos en el Renacimiento, barroco, eh, gótico incluso, sino que nos vamos a mover al surrealismo, nos vamos ahí a la época de Dalí, ¿no? Algo más contemporáneo. Vemos como el niño, que lo tiene la Virgen sobre sus piernas, ¿no? Pues lo vemos representado como un sagrario. El niño en su barriga, en su pecho, contiene ese pan, ¿no? Pan que saciará la hambre del mundo. Pan también de la última cena. Lo vemos toda la escena, la vemos representada sobre una mesa de altar con atributos de la pasión, ¿no? Incluso los peces, pues, recordar la multiplicación del pan y los peces. Y bueno, que la escena pues está dividida en dos. Una parte sería la parte de las almas subiendo al cielo y la otra parte sería la parte en la que se encuentra pues el Espíritu Santo. Vemos arriba también en recuerdo de la antigua Grecia esta concha de almeja o de vieira, por lo que he contado antes de las Venus y de estas victorias aladas, de la cual se cogerá la imagen para realizar a la Virgen María, influencia de las antiguas Minervas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero de que os haya gustado y os haya servido para aprender un poco más de estas representaciones de la infancia de Cristo, de estas visiones de Cristo. Y bueno, la semana que viene tendremos otro tema a elegir y que espero que os guste también igual que estos temas que hemos tratado.